con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera del honor por una mejor nación. No importa el color. Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por su sintonía. Hoy es viernes y como viernes la presión es menos, ya estamos más relajados en casita, pues ya mañana sábado no hay que madrugar, no hay que llevar niños al colegio, no hay que ir a ponchar al trabajo, es sábado, es decir que ahora comienza el fin de semana, por tanto vamos a relajarnos. Y vamos también nosotros en este fin de semana a trabajar para conservar la salud y a prepararnos para con humildad recibir las bendiciones de Dios como cada día. Y nosotros, como programa, pensándolo bien, vamos a aprovechar la confianza que tenemos entre nosotros para analizar temas de gran interés. Y digo que son temas de gran interés porque nos implican en lo personal, en lo familiar y en lo social. Es importante que siempre aprovechemos el fin de semana, el tiempo que tenemos de descanso para reorientar algunas cosas. Fundamentalmente pasamos balance a todo lo que ha pasado en la semana, en nuestros entornos y en la sociedad, y el fin de semana reflexionamos un poco para ya el lunes iniciar con nuevos bríos y una reorientación en algunos aspectos. Nosotros vamos a garantizar hoy que analicemos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los partidos políticos, la política y los políticos. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista político, dejando fuera el fanatismo partidario, política. Porque recordemos que la sociedad en su conjunto, toda, la sociedad humana es una sociedad política. El ser humano es un elemento, es un ente, es un ser político. Pues tiene que manejarse entre unos y otros, garantizar la convivencia, la coexistencia pacífica. Y recordemos que cada cabeza es un mundo. Y si cada cabeza es un mundo, hay que hacer malabares para usted garantizar que las cosas entre uno y otro funcionen y los conflictos sean lo menos posible. Entonces por eso todo es política, absolutamente todo. Recuerden que yo les decía que aunque nosotros como programa tenemos una posición política clara, no tenemos posición partidista. Tenemos una posición política clara en tanto y en cuanto conocemos de nuestra responsabilidad social, pero no tenemos posición política partidista porque no defendemos posiciones políticas de ningún grupo político en particular, de ninguno. Ahora sí defendemos la posición política que en términos sociales nos conviene a todos. Por eso, recordemos que los viernes siempre lo dedicamos a los clubes de lectura y formación política para las nuevas generaciones, para los jóvenes, y que en este caso, en términos políticos, la juventud va desde
los 13, 14 años hasta los 40. Y lo llevamos hasta los 40 como jóvenes en términos políticos, pues los que tienen 40 años hoy y 42 años no pudieron participar de los debates políticos ideológicos que se dieron aquí en la década de los 70 y de los 80. Por tal razón, en su mayoría, cuando emiten una opinión de política, lo hacen a partir de lo que escucharon, no a partir de lo que conocen, no a partir de lo que saben, no a partir de lo que sienten, sino de lo que escuchan. Y cuando usted de política habla por lo que escucha, evidentemente que está en un alto porcentaje de cometer errores. En política es bueno hablar de lo que se sabe, de lo que se conoce y de lo que se siente, porque la política también hay que sentirla. O sea, no es simplemente hablar, porque es elemental. Para hablar simplemente hay que saberse el idioma. Y desde que usted sabe el idioma, usted habla. ¿Qué habla? Lo que usted quiera. Entonces nosotros, en nuestro movimiento, tenemos los clubes de lectura y formación política, y para esta primera parte tenemos 2 folletos. Vamos a enfocar este primer folleto, que habla de política sí, partidos no. En ese folleto nosotros hacemos un enfoque claro de por qué priorizamos la política y por qué ponemos al margen y en cuestionamiento el tema de los partidos políticos, de todos. En este mismo tema tenemos un segundo folleto que habla de políticos de palabra, demagogos y líderes de hecho. Enfócame este otro folleto, porque precisamente la importancia del enfoque político para orientar a la sociedad, para orientar a los ciudadanos de manera científica, porque la política es una ciencia, la política es la ciencia social que administra, dirige y organiza la sociedad, pues tiene detalles importantes, procesos que se dan y que hay que evaluarlo de manera sociológica para establecer la razón de por qué tal o cual cosa es así. Cuando los políticos partidarios, óigase bien, cuando un político partidario emite una opinión, por lo general, en más de un 90%, está sesgada por el interés particular. Cuando el político partidista emite una opinión, en el 90% está parcializada con el sector que él representa como partido político. Y por eso vemos tantas opiniones y tantos políticos hablando con diferentes criterios, porque son de diferentes partidos, tienen coincidencia en la oposición. Y ustedes dirán, bueno, pero son diferentes partidos, y como son diferentes partidos tienen diferentes propósitos. Tienen diferentes propósitos en cuanto a, yo quiero estar en el poder, no que esté tú, quiero estar yo. Esa es la diferencia. Pero cuando están en la oposición, ese criterio de oportunidad en cierto modo los unifica y al mismo tiempo los mantiene divididos. Y los mantiene divididos porque, bueno, estamos en la oposición todos, pero como somos tantos y solamente puede ganar uno, yo haré todo lo posible por ser yo el preponderante, porque sea mi partido, porque sea mi candidato el que vaya delante y que represente a toda la oposición. Y se habla de formar frentes de oposición para enfrentar el gobierno, pero siempre que lo encabece yo. El frente de oposición es muy bueno, pero si soy yo el que lo encabezo. Por tanto, siempre se mantienen divididos. Pero cuando hablamos de que la política sí y los partidos no, es porque, como les decíamos, todo es política y lo que queremos es que ustedes entiendan que todo es política, aunque no todo es política partidaria. Todo, absolutamente todo es política, incluso
la actividad que usted de manera social organiza desde su empresa, desde su, donde sea, ahí hay un ingrediente político pues, porque es social. Y la política y la sociedad es prácticamente lo mismo. Pero cuando hablamos de los políticos de palabra o los demagogos y los líderes de hecho, ya son aspectos que tienen que tocar directamente al político. No hay cosa que prometa más que un político de la oposición. El político de la oposición lo promete todo y lo garantiza todo, pero desde abajo. Una vez llega al poder, entonces comienzan a decir que no, tú sabes que yo tenía tal o cual criterio, pero me he encontrado con esta otra realidad. Oh, pero la realidad que usted está diciendo que conoció ahora porque llegó al poder, esa realidad estaba ahí antes de usted llegar al poder y usted lo sabía. Usted sabía que aquí no había suficientes escuelas para los estudiantes, porque usted visitaba en campaña y haciendo política las comunidades y las comunidades le decían a usted que no había escuela. Entonces, ¿por qué cuando usted llegó a ser gobierno no hizo las escuelas? No, fue capaz de decir que el problema de la educación dominicana no era un problema de recursos, no era un problema de dinero. Y tuvo ahí un ministro de educación que dijo que si le entregaban tanto dinero, él no iba a saber qué hacer con él. Y aún así, usted quiere ahora ofrecerle a la sociedad dominicana su regreso al poder. ¿Pero para qué? ¿Qué le faltó que usted no pudo hacer en 12 años? Y tomo este ejemplo para ustedes jóvenes, para que no se dejen engañar de los políticos demagogos. Que vean las promesas de los políticos opositores como eso, simple demagogia y buscando la oportunidad de volver para firmar cheques y tener beneficios particulares. Para eso. Para poder salir de viaje por 10, por 12, por 15 días, aún siendo presidente del país y dejar el país en banda que dirijan otros. Cuando yo regrese, regresé, no importa. Si usted con 12 años, con 3 periodos presidenciales, no fue capaz de dar todo lo que usted tenía que dar, evidentemente que usted perdió su oportunidad. Y ya la sociedad dominicana lo sabe, porque ya le conoce y no es verdad que le va a dar otra oportunidad. Independientemente que su promoción, que la gente que lo defiende, la gente que estuvo con usted en la administración del gobierno, pues invierta millonadas, muchos recursos en su promoción para el regreso. Pues el regreso no va porque la República Dominicana, la sociedad dominicana no va a volver al pasado. La República Dominicana está en la línea de la juventud, en la línea de la renovación y el avance, no en el retroceso, no en el regreso. Regreso para nada, continuidad en el avance es que estamos. Entonces, esos políticos de palabras, demagogos, evidentemente que son muy distintos a los políticos que son líderes de hechos. Y son líderes de hechos porque predican con el ejemplo, hablan con los hechos, con las obras desde el gobierno. Podemos decir que un líder de hechos es el presidente Danilo Medina, que habla poco, y hasta lo critican por eso, porque a Hipólito lo criticaban porque hablaba demasiado. A Danilo lo critican porque habla poco. Pero resulta que Danilo tiene una lógica en su filosofía política que establece lo siguiente. La función principal del presidente de la República es garantizar
la solución de los problemas que presenta la sociedad que dirige, en este caso la República Dominicana. Entonces, él, en lugar de estar tomando discursos, micrófono donde quiere, y hablando y tirando conferencias, él lo que hace es que se va el domingo, que es el día que él va a descansar, se va a conversar con el pueblo para ver sus necesidades y entonces desde el gobierno él trabajar para que el país tenga resueltas esas situaciones de dificultad. Por eso, las visitas sorpresas no son una moda. Las visitas sorpresas son el estilo de gobierno, la filosofía de un hombre que en términos políticos es un líder nacido para servir. En ese sentido, 6 años del gobierno del presidente Danilo Medina han sido suficientes para establecer la diferencia entre él y todos los demás presidentes que han pasado en la República Dominicana en los últimos 50 años. La diferencia es clara. 6 años de Danilo ha demostrado que las cosas son diferentes a todo el manejo anterior de Hipólito, de Leonel, de Jorge Blanco, de Balaguer, de todos. Danilo Medina es diferente. Hagamos una pausa y regresamos. La verdad es que los viernes, me gusta muchísimo el programa de los viernes porque es más formativo, es de más análisis particular y nos permite que ustedes como nuevas generaciones pues puedan irse formando criterios más claros en torno a su participación política en la sociedad. Hablamos ahorita de política sí, partidos no, de los políticos de palabra, los demagogos y los líderes de hecho, como es el caso del presidente Danilo Medina, que no habla con la boca, habla con los hechos. Pero vamos a hablar ahora del tema de la política partidaria. Y para hablar de la política partidaria tenemos que partir de la historia de los partidos. Entonces tenemos otro folleto que habla de la historia de los partidos, porque nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre han dicho que hay que ver de qué familia viene, hay que ver cómo fue que nació. Una serie de cosas, los viejos siempre están usando anécdotas, refranes y palabras que nos ponen a pensar mucho. Pues en términos de la política es importante que usted conozca la historia del partido, de los partidos, cual que sea, cómo surgió ese partido. Por ejemplo, vamos a mencionar 4 o 5 partidos, al azar así. Vamos a ver el PRM, vamos a ver el Partido Reformista, vamos a ver el PRD, vamos a ver el PLD, vamos a ver otros par de partidos más. El PRI, que fue el partido que yo tuve el honor de formar junto a Jacobo Masluta, ese gran líder democrático de República Dominicana, que Dios lo tenga en la gloria, porque es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la historia del PRD, tenemos que hablar de la historia de la lucha antitrujillista, de la lucha contra la dictadura de los 30 años de Trujillo. Eso es cuando hablamos del PRD. Esa es su historia, esa es su realidad. Un partido que se formó en el exilio combatiendo la dictadura de Trujillo. Cuando hablamos del Partido Reformista Social Cristiano, partido que fundó el doctor Joaquín Balaguer, también desde el exilio, tenemos que hablar del partido de los sectores oligárquicos que en la República Dominicana entendían que no podían perder su espacio después que desapareció la dictadura trujillista y que ellos tenían la fuerza y las condiciones para continuar en el control político del Estado dominicano. Forman ese partido de derecha, de la oligarquía, para disputar
en los procesos, ya sea eleccionario como fuere, el control de la cosa pública, una vez que ya después que desapareció la dictadura, nosotros pasamos un tiempo de inestabilidad. Que si Consejo de Estado, que si Triunvirato, mil cosas. Entonces, la oligarquía no se iba a quedar de brazos cruzados, tenía que buscar el espacio para ello poder controlar la sociedad dominicana. Si hablamos del PRM, veamos entonces que la cosa cambia. Incluso con la historia del PLD también la cosa cambia. Y también con la historia del PRI que nosotros formamos, también la cosa cambia. Aquellos partidos surgen de enfrentamiento sociológico entendible. El PRD contra la dictadura de Trujillo, el Partido Reformista con Balaguer para representar el sector de poder de la oligarquía para controlar el Estado. Pero el PRM, el PLD y el PRI, los tres, su historia fundamental es la división. La historia fundamental por la cual surge el PLD, el PRI y el PRM es la división. Y los tres surgieron de la división del PRD. Pónganle atención a esto. El PRI, el PRM y el PLD, los tres, surgieron de la división del PRD. Primero el PLD, por las contradicciones ideológicas que se dan a lo interno entre los sectores que representaba el líder máximo de ese partido, que era el profesor Juan Bosch, líder y fundador de ese partido, y los intereses ideológicos que representaban José Francisco Peña Gómez y las corrientes un poco más ideológicas hacia la izquierda que representaban Rafa Gamundi y todos los que dentro del PRD representaban grupos de izquierda. Porque debo decirle que a lo interno del PRD, todos los grupos de izquierda de la época, dígase, Línea Roja, Movimiento Popular Dominicano, EPD, Pacoredo, PCD, todo el mundo tenía una pullita metida en el PRD. Todos, porque el PRD era el partido de la fuerza, el partido que aglutinaba las grandes mayorías nacionales. Entonces, nosotros, los que estábamos en la izquierda revolucionaria, pues teníamos que estar en contacto con la gente, con los sindicatos, con los trabajadores, y eso era más fácil hacerlo desde el PRD, porque la gente estaba en el PRD. Nosotros éramos grupos pequeños, minúsculos, de células ideológicas, marxistas, estudiando comunismo y esas cosas. Nuestros líderes eran Mao Zedong y por ahí Lenin, Stalin. Pero teníamos que hacer trabajo social en la política y era más fácil hacerlo desde el PRD. Juan Bosch, un proceso de lucha muy fuerte ahí, al final, en el 1973, el PRD se divide, Juan Bosch se va, se queda con la Casa Nacional del PRD, que es la que está en la independencia, y forma el Partido de la Liberación Dominicana, y Juan Bosch dijo que la única diferencia era que había cambiado la R por la L. Pero fue por una división ideológica, conceptual. La división que da como resultado la existencia del PRI fue el debate del control político y el liderazgo de José Francisco Peña Gómez y de Jacobo Masluta. Peña Gómez, que representaba sectores de una forma u otra mucho más conservadores que Jacobo. Jacobo tenía un nivel democrático más alto y tenía posiciones ideológicas más avanzadas que Peña Gómez, pero el carisma, la cultura del trabajo de masas, de la base de Peña Gómez, pues prácticamente se impuso. Y en alianza con Balaguer, fíjate bien, en alianza con Balaguer, Peña Gómez logró quedarse con el PRD. Porque nosotros, a lo interno del PRD, en el proceso de convención, en el debate de quién sería el candidato presidencial, si
Jacobo Masluta o si Peña Gómez, pues nosotros le ganamos la convención a Peña Gómez, pero mucho a poco. Y los sectores conservadores, a lo interno del PRD, dentro de lo cual estaba Salvador Jorge Blanco, y se destacaba de manera particular ahí un liderazgo juvenil bien fuerte que tenía el licenciado Atuey de Cans, que tenía Fulgencio Espinal también, pues decidieron que el líder no podía perder. Hicieron un lío, todos recuerdan el tema del concordazo y esa cosa. El PRD se divide de nuevo, surge el PRI por la corriente que representaba a Jacobo, más avanzada, más democrática, y que era importante para Balaguer sacar de ese partido popular de masas fuerte a un líder carismático y con la proyección y prestigio de Jacobo Masluta. Y dejó entonces a Peña Gómez, que tenía liderazgo político a lo interno, pero tenía rechazo popular en la calle. Por tanto, para Balaguer era más fácil enfrentar a un PRD dividido y con Jacobo fuera para ganar las elecciones de 1990. Son realidades que se dan. 90, 94, 96, entonces ya comenzó a cambiar la política dominicana. El PRM, fíjese que bien, el PRM surge no por contradicciones ideológicas, no por enfoque diferente de cómo hacer la política, sino por intereses particulares de grupos. El PRM surge, a diferencia del PRI y del PLD, que surgen en términos sociológicos por debates ideológicos. El PRM surge por contradicciones de grupos de poder, por intereses de poder a lo interno. Por un lado, el expresidente Hipólito Mejía y por el otro lado, Miguel Vargas Maldonado. Eso, ahí no había ninguna diferencia ideológica, nada de eso. Intereses particulares, que no le quiero poner apellidos a esos intereses, pero son cosas totalmente distintas. Miguel Vargas, Hipólito Mejía, el tema era, yo quiero ser presidente, pero ya yo fui y quiero volver. En el caso de Peña Gómez y Jacobo, habían conceptos ideológicos y filosóficos distintos, de proyección, de liderazgo popular en las bases. En el caso del PLD y Juan Bosch y el PRD, fue fundamentalmente ideológico, de criterio ideológico. O sea que saber la historia de por qué surge un partido es importante, porque en la medida que un partido surge por rebatiña de grupos de intereses económicos, evidentemente que ahí en ese partido lo único que hay es búsqueda de intereses económicos, que es el caso del PRM. Ahí no hay ideología para nada, absolutamente para nada. Ahí lo que hay es, quiero yo con mi grupo llegar al poder. ¿Para qué? Para lo que sea, pero no importa. Ahí no hay definición ideológica, ahí no hay proyecto de país, ahí simplemente hay proyectos de grupos, de sectores, de dirigentes de partido de muchos años que han impedido, que han castrado generaciones políticas completas. Imagínense, todavía en el PRM los dirigentes son exactamente los mismos que estaban en el PRD, exactamente los mismos. Son exactamente los mismos funcionarios que fueron funcionarios, óigase, de Antonio Guzmán, funcionarios de Jorge Blanco y funcionarios de Hipólito Mejía. Esos son los dirigentes del PRM. Dígame usted. Entonces se llaman partido de que moderno. ¿Pero moderno de dónde, hermano? La verdad es que he aprovechado este viernes para hacer esos análisis de aspectos que yo entiendo que son fundamentales de la política, los políticos y los partidos,
porque nosotros como movimiento estamos comprometidos con la formación de una nueva élite de líderes políticos. Que ustedes, como nueva generación, se empoderen en la política, pero no desde la posición sectaria de un partido, no desde la posición radical y racional del interés particular de un grupo, de un partido, sino desde el conocimiento científico, sociológico, de qué es la política y para qué es la política. Y en ese sentido debo decirle lo siguiente: lo importante en la política no es el debate partidario. Lo importante en la política es el servicio social que desde el Estado, desde el gobierno, se hace a favor de la sociedad para garantizar la armonía, la convivencia y el desarrollo. Por eso nosotros le decimos como movimiento que lo importante no es la agenda política partidaria, lo importante es la agenda política del Estado, del gobierno, con quien hay que hacer alianzas, con quien hay que trabajar de la mano, no es con los partidos, es con el gobierno, porque desde el gobierno es que se resuelven las cosas. Desde el gobierno resolvemos el problema de la salud, de la educación, del transporte, de la alimentación, de la tecnología, todo es desde el gobierno. En el partido se debate para que te quite tú y me ponga yo, pero desde el gobierno hay que resolver. Y gracias a Dios, desde hace 6 años tenemos un presidente en el gobierno de la República Dominicana que en lugar de hablar, hacer conferencias y discursos, hace obras y acciones que permiten, que garantizan que la República Dominicana pueda ser hoy la 6ª economía de América Latina. Hagamos una pausa y regresamos en breve. La continuidad de la vida y fundamentalmente de las cosas buenas de la vida es importante. Por eso nosotros tenemos que darle continuidad al proceso de formación que estamos llevando de las nuevas generaciones en términos políticos, tomando como referentes históricos a personajes que nos permitan el estudio de su comportamiento y podamos ser nosotros discípulos de su actitud. Por eso en nuestro movimiento nosotros tenemos un folleto que nos permite tomar como referentes fundamentales a 2 personajes históricos latinoamericanos muy importantes, Eugenio María de Hostos y el profesor Juan Bosch. Vamos a hacerle un enfoque a este folleto de tal manera que ustedes como nuevas generaciones puedan ver a partir de quién nosotros como políticos estamos promoviendo la formación de ustedes. Pero además también, como políticos nosotros, para ustedes como nueva generación, destacamos y priorizamos un elemento esencial que nosotros hemos determinado que es fundamental para todo. Y ese elemento es la mujer. Entonces vamos a hacerle un enfoque a este folleto donde nosotros destacamos la participación de la mujer no solamente en términos de que hace posible la vida, sino que dependiendo cómo nosotros nos comportemos y tratemos a la mujer, la sociedad en su conjunto se hace más funcional. Entonces, la mujer hace posible la vida y funcionar la sociedad de manera adecuada. Si nosotros tratamos bien a la mujer, tendremos una sociedad menos violenta. Si nosotros tratamos bien a la mujer, tenemos una sociedad más productiva, más amorosa, más integrada, espacio y ambiente de convivencia extraordinario. Pero todo eso va, pero también hoy, viernes, van los deportes. Con nosotros, nuestro cronista deportivo, Mario Aquino. Adelante, Mario. En el día de hoy, en el béisbol de Grandes Ligas, ya la Asociación de Jugadores comenzó a lanzarle fuertes críticas
a la organización de los Azulejos de Toronto. La razón es que ya Toronto decidió no subir al número uno, al prospecto número uno de todo el béisbol, Vladimir Guerrero Jr., y entonces Toronto prefirió enviarlo a la Liga de Otoño de Arizona. Esto ha traído una serie de controversias que vamos a ver en qué parará esto. En la NBA, señores, ya el francés Boris Diaw ya anunció su retiro, un exjugador del equipo de los San Antonio Spurs, a la edad de 36 años. Y entonces, ya en el último fin de semana del US Open, que está de brinco y espanto, en el día de hoy se escenificaron 2 encuentros de manera simultánea. La raqueta número 1, Rafa Nadal, se estaba enfrentando al argentino Juan Martín del Potro. Y en la otra cancha estaba el serbio Novak Djokovic. Se medía al japonés Kei Nishikori. Los ganadores se estarán enfrentando en la gran final el próximo domingo. Sucede que mañana, ya en la WTA, en la rama femenina, hay 2 finalistas. Serena Williams, que busca su segundo Grand Slam en esta temporada, y entonces la talentosísima Naomi Osaka, de apenas 20 años, ya de por sí se convierte en la primera japonesa que está en un final de Grand Slam. De estas y otras informaciones más, se las tenemos preparadas en el resumen de los deportes. Y en los deportes, iniciando con el béisbol de Grandes Ligas, donde la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Mayores criticó a los Azulejos de Toronto este jueves por no convocar al prospecto dominicano Vladimir Guerrero Jr. La posición del sindicato sobre la manipulación del tiempo de servicio es clara. Vladimir Guerrero y otros grandes talentos jóvenes alrededor del béisbol se han ganado el derecho de jugar para un equipo de Grandes Ligas, dijo este jueves a Sportnet un portavoz del sindicato. La decisión de no subirlo al equipo grande es una decisión comercial, no una decisión de béisbol. Guerrero no estuvo entre las convocatorias de septiembre para los Azulejos, a pesar de ser el prospecto número 1 de todo el béisbol de Grandes Ligas, mientras explotaba las ligas menores esta temporada. Cuando se le preguntó sobre la decisión el miércoles al presidente de los Azulejos de Toronto, Mark Shapiro, dijo que no era financiero. Guerrero Jr. irá a la Liga de Otoño en Arizona para continuar su desarrollo. Expresó Shapiro: creemos que cuando Vladi llegue aquí no le impedirá hacer que el equipo grande lo reciba por todo lo alto y ser un jugador de impacto. En otra noticia, el dirigente John Gibbons sería despedido por los Azulejos de Toronto después que concluya la temporada 2018. La era de Gibbons como dirigente de los Azulejos de Toronto estaría cerca de concluir, informó John Heyman de MLB Network, quien agregó que Toronto y Gibbons están listos para cortar vínculos cuando termine la temporada 2018. Heyman dijo que una fuente le expresó que hay una probabilidad de un 99.9% de que los Azulejos de Toronto cortaran con un nuevo piloto y contrataran a un próximo para el 2019. Además, una fuente le señaló a Mark Faison de MLB.com que es muy probable que Gibbons sea despedido al final de la temporada. El gerente general del conjunto de Toronto, Ross Atkins, no formuló ningún comentario tras el informe de Heyman. Atkins recalcó que el 17 de agosto que no se había tomado ninguna decisión sobre el puesto de Gibbons, quien está bajo contrato hasta el próximo año. En otra noticia en el baloncesto de la NBA, Boris Diaw, el francés, uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto francés en las últimas décadas, ha anunciado su retiro de las canchas a los 36 años de edad. Diaw pasó 14 temporadas en la liga profesional estadounidense, llegando a ganar un título con los San Antonio Spurs en el 2014. Al lado de los también retirados Tim Duncan y Manu Ginóbili. Diaw, cuya ausencia en la última lista de la selección ya dio alguna pista sobre esta intención de retirada, ha anunciado su decisión en las redes sociales con un video en la que se le ve al lado de los también internacionales Tony Parker y Ronny Turiaf. Pasando al tenis, ya en las semifinales de la ATP, pasó a la final el argentino Juan Martín del Potro. En una noticia donde nos refleja
Rafael Nadal se vio obligado a abandonar este viernes las semifinales del US Open por culpa de molestia en su rodilla derecha. Juan Martín del Potro pasa así a su segunda final en el torneo neoyorquino después de la del 2009. En la novena retirada del español como profesional y la tercera en un Grand Slam tras los cuartos del Open de Australia 2010 frente a Andy Murray y en el 2018 contra Marin Cili. Con un resultado de 7-6, 6-2, dijo basta el español ante una cancha Arthur Ashe silenciada por la situación. Nadal se dirigía a su banquillo durante el transcurso del cuarto juego e informa que le duele la rodilla y que ya no aguantaría más. Pidió la presencia del fisioterapeuta para colocarse el mismo vendaje protector que lució en la tercera ronda con Karen Khachanov. Del Potro estaría esperando el desenlace del partido entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Nishikori. La final del US Open será el próximo domingo. Gracias, Mario. Gracias por la información. Pues me refería al tema de los ejemplos que tenemos nosotros que copiar en la política y nuestros ejemplos en el movimiento que nosotros dirigimos, el movimiento No Importa el Color, son Eugenio María de Hostos y el profesor Juan Bosch. De Eugenio María de Hostos tenemos que decir que es el ejemplo vivo de la ética y la moral latinoamericana. Y aunque no nació en República Dominicana, dedicó gran parte de su vida a formar las nuevas generaciones de la República Dominicana en su época y darle una orientación educativa distinta, la educación hostosiana. Entonces nosotros como movimiento nos orientamos por Eugenio María de Hostos y en términos políticos más actualizados de el discípulo que Eugenio María de Hostos no conoció por temas de generación, que fue el profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch conoció a Eugenio María de Hostos a través de sus escritos 35 años después que Eugenio María de Hostos había muerto. Y todos conocemos el comportamiento, la actitud, la formación, la resiedumbre moral del profesor Juan Bosch. Entonces nosotros como movimiento hemos levantado la antorcha del hostosiano para garantizar que ustedes como nueva generación ahora tengan criterios distintos a esa política tradicional que ya le dijimos la historia de esos partidos, pues evidentemente que esos partidos políticos cuya historia, cuya formación, cuya fundación ya conocimos en parte, evidentemente que no le van a dar a ustedes como generación conceptos que permitan la conducción política de la sociedad de manera distinta. Y destacamos entonces que nosotros como movimiento, que nosotros como políticos defendemos, priorizamos a la mujer por entender que la mujer es el elemento esencial de la sociedad. La mujer es la que conduce y forma la familia, la mujer es la que da el ejemplo a seguir al futuro ciudadano, la mujer nos forma como niños, como hijos de ella, y el buen ejemplo de la madre permite un buen hijo. Independientemente de que a veces las cosas no son 100% así, porque hay hijos que no obedecen a la familia, hay de todo en la vida. Pero en términos políticos nosotros decimos y destacamos que es importante que podamos defender a la mujer, apoyar a la mujer, pero fundamentalmente como es esencial de la familia. Defendemos la familia a través de la mujer y defendemos la mujer a través de la familia. La familia que conocemos, la familia que forman el hombre y la mujer unidos, la familia que da a los hijos, esa es la familia que defendemos. Desde nuestro movimiento, esa es la cultura que queremos que ustedes como nuevas generaciones entiendan que es la que nos conviene, pero al mismo tiempo entender que es necesario
que en términos ciudadanos, en términos sociales, nos enfoquemos, nos ocupemos de aprovechar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos en esta época, en el año 2018, un nuevo estilo de gobernar. Tenemos en el año 2018 un presidente que da la cara. Tenemos en el año 2018 un presidente que te visita en tu casa, te visita en tu comunidad, porque él está consciente que tú no lo puedes visitar a él en el Palacio Nacional. Tenemos, por tanto, en el 2018, un presidente que ha humanizado el cargo de presidente de la República. Un presidente que se sienta contigo en una silla de guano en tu casa de campo, que va y se ensucia los zapatos de lodo, porque llovió, porque se botó un agua en el campo donde estaba, él no le importa, él va y habla con usted y le pregunta a usted, porque no le gusta preguntarle a los políticos, porque los políticos siempre van a hablar a favor del político. Entonces el presidente Danilo Medina va al pueblo, habla con el pueblo de manera directa, porque el pueblo habla de lo que le conviene al pueblo. Mira la diferencia. El político habla de lo que le conviene al político y el pueblo habla de lo que le conviene al pueblo. Entonces Danilo no va a hablar con ningún político, va a hablar con el pueblo, va a hablar con el campesino, lo organiza, lo cooperativiza y le dice qué necesitas, qué tú quieres que el gobierno, que el Estado haga por ti, o qué tú quieres que el gobierno, que el Estado y tú hagamos en conjunto para garantizar que este país avance. Y en ese sentido es la diferencia entre los gobiernos de antes y el gobierno de ahora. Ojalá que entendamos que lo más importante es que podamos aprovechar lo que tenemos. Viernes, fin de semana, disfrútenlo y garanticen conservar la salud, porque la salud es lo que garantiza la vida. Buenas noches y nos vemos el lunes.